La Iglesia Católica se da un disparo en el pie al decir que María fue sin pecado por siempre. ¿Por qué? Por lo que hemos visto anteriormente. Primero, su catecismo dice que ella fue redimida. ¿María nació sin pecado, sí o no? Hoy tenemos aquí como invitado a Emanuel Pérez en esta nueva temporada de Biblia MR Podcast. Vamos a tener ciertos conversatorios interesantes con personas duchas en la materia, basado en las preguntas y las inquietudes que ustedes nos han manifestado a través de las redes sociales. Y este es el primer episodio y hoy hemos traído un invitado de lujo, Emanuel Pérez, de tu canal Bíblico Cristiano. Bienvenido. Y abran la puerta para que entre el invitado de lujo. Ahí entran los efectos, señores. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. No, porque él siempre le gusta sus entradas pomposas. Y me dice que es de lo más alto, pero nada. La razón por la cual yo quiero hablar de este tema es porque hubo un debate en las redes sociales con el padre Luis Toro. Todos lo conocen, la mayoría lo conocen. Un sacerdote católico que tuvo un debate con un jovencito llamado Cristian Izquierdo. Y hubo un problema en el debate entre que si van a debatir entre cuál era la iglesia verdadera y después que era la Inmaculada Concepción de la Virgen. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? Bueno, es un dogma de la iglesia católica que dice o que reza que ella nació desde su concepción sin el pecado original. O sea que ella recibió la gracia de Dios antes, durante y por la eternidad. O sea que ella desde la eternidad. O sea, María desde siempre ha sido santa. Sí, nunca ha tenido pecado. Nunca ha tenido pecado. Ni tuvo pecado nunca. Exactamente, okay. Desde su concepción. Entonces este jovencito le preguntó al padre Luis Toro, Cristian Izquierdo, y puede buscarlo, cristiano inteligente, él es muy duro, muy duro. Él le preguntó, le hizo una pregunta directa. ¿Cristo murió por María? El padre Luis Toro cayó en el gancho y dijo, sí, Cristo murió por María. Entonces eso desemboca todo este tema que vamos a traer hoy. Es un análisis a eso. Porque ¿cuál es el planteamiento? Si nosotros pensamos, si Cristo murió por María, ¿qué quiere decir? Que tenía pecado. Claro, porque Cristo murió por los pecadores. Si te interesa este tema, te invitamos a que te suscribas y que compartas con otro este contenido. Déjanos también tu opinión en los comentarios. También te animamos a suscribirte al canal de Emanuel Pérez, que se llama Canal Bíblico Cristiano. Así que ya lo sabes. Entonces, Emanuel, ¿cuáles son las implicaciones que tiene decir que María nació sin pecado? Bueno, que está haciendo a las escrituras mentirosas, porque es la misma escritura que dice que todo ser humano pecado, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, por eso todo individuo... Pero esa regla no aplica a la Madre de Dios. ¿Por qué no? Porque pregunto. No, okay, pues, claro que aplica, no a la Madre de Dios, aplica a todo el mundo, porque la raza humana, desde Adán, fuimos caídos y por tanto, por eso entró la muerte al mundo, porque hay pecado. Todo individuo que muere es porque tiene pecado. Ok, ¿y por qué la gente nace con pecado? Porque lo heredamos desde la simiente de Adán y Eva. O sea, desde Adán mismo, desde la simiente de Adán, todo individuo nace con la naturaleza caída. Eso es lo que se conoce como el pecado original. Algunos van a poder decir que los niños no cometen pecado, pero tú vas a encontrarte que un niño dice mentiras sin tú enseñársela. Al niño no le enseñamos a comportarse mal. Tenemos que enseñarle a portarse bien porque ellos vienen con ese defecto de fábrica. Claro. Interesante. Entonces, si nosotros decimos que María nació sin pecado, como tú bien has dicho, estaríamos diciendo que la Biblia se contradice o habla mentira. Eso es un intento de defender a Jesús falso. Tomar un punto equivocado, porque lo que están tratando de decir es que como Jesús fue sin pecado, tuvo que venir de una madre sin pecado. Ese es el planteamiento lógico. O sea, como Jesús no tiene pecado, entonces tenemos que creer que la Virgen no tenía pecado. Pero ahí está, Emanuel. Si creemos que Jesús nació sin pecado, ¿cierto? Entonces,
Si María tenía pecado, debió contaminar a Jesús con el pecado. Y esa es la cuestión. Si yo sigo ese pensamiento lógico de que para que Jesús sea sin pecado, María tenía que ser sin pecado, pues los padres de María tenían que ser sin pecado, pues los padres de los padres de María tenían que ser sin pecado, y así seguir la genealogía hasta el principio, haciendo toda una línea de inmaculados. ¿Por qué? Porque para que María tenga sin pecado, tienen que sus padres estar sin pecado. ¿Entiende cuál es el razonamiento? Ahora, ¿por qué con Jesús no se aplica? Porque la impecabilidad de Jesús no tiene que ver con María, tiene que ver que Él es Dios, que Él es la misma imagen del Dios vivo, el Dios santo. La razón por la cual no cometió pecado también es porque fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces, no puedes aplicarle esto a Jesús, porque Jesús puede más bien nacer de un vientre pecador, pero Él no comete el pecado por quién es Él. Su santidad no depende de María, depende de quién es Él. Ok. Independientemente de si Jesús naciera de pecadores, por su naturaleza misma es imposible que Él pecara, es lo que tú quieres decir. Claro. Ok. Es importante también que sepa nuestra audiencia cuál fue la necesidad de que Jesús naciera de una virgen, porque Jesús pudo haber bien nacido de cualquier mujer, de la relación de una pareja de un acto normal, sexual, ¿verdad? Pero sabemos que no fue así, que hay una profecía que dice que van a nacer de una virgen y se cumple, tanto en Lucas y Mateo lo menciona, que nació de... Esa es una razón, porque para cumplir la profecía. Para cumplir la profecía. Pero ¿cuál era la raíz o la esencia de esa profecía? Cuando nos vamos a la ciencia, esto es Biblia y ciencia, señor. Santo Dios. Cuando nos vamos a la ciencia nos damos cuenta de lo siguiente, Manuel. El hombre tiene en sus cromosomas X y Y. La mujer solo tiene XX. Quien define el sexo es el hombre, no la mujer. Claro. Quien introduce el embrión o el espermatozoide, que luego se convierte en una vida humana, es el hombre. Claro. O sea, quien transmite, por así decirlo, las cargas genéticas del alma es el hombre, no la mujer. La mujer solo es el recipiente donde se recibe esta alma. Y es por ello que la Biblia enfatiza esta parte de que Jesús tenía que nacer de una virgen. ¿Para qué? Para que no tuviera contacto con el pecado. Porque si José hubiese depositado el embrión de Jesús, entonces ese embrión hubiese estado infectado por el pecado. Pero ¿por qué Jesús no tuvo infectado de pecado? Precisamente porque no fue José que depositó el embrión, sino el Espíritu Santo. Entonces, claro, como fue el Espíritu Santo que deposita ese embrión en el útero de María, que luego se fecunda y se convierte en un alma, ese embrión no viene con pecado, porque no tuvo un contacto con el pecado, porque el hecho que tuviera en la matriz de María no le pasa ningún tipo de carga genética, por así decirlo. Y es lo que enseña también Romanos, cuando dice que por causa de un hombre entró el pecado al mundo. Claro, porque el pecado se transmite a través del hombre. El hombre es quien transmite el pecado de hecho, a la humanidad. Para darte el punto, cuando se habla de que Adán fue creado a la imagen de Dios, luego vemos que el hijo de Adán tuvo un hijo que fue creado a la imagen de su propio hijo. O sea, no, a la imagen de su propio hijo. Sí, a la imagen de Adán. Claro, a la imagen de Adán. Hablando sobre la naturaleza caída. Que por esa es la razón de que viene la línea por el hombre. Y esa es la razón por la cual Judá, no sé si te acuerdas, Judá y Tamar, que te quería que tuvieran, porque era para cuidar la descendencia de Jesús. Interesante ahí mismo. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, le dice... ¿A Sara le iba a dar descendencia? No, fue a Abraham que le iba a dar descendencia. Y en tu simiente será bendita todas las naciones, porque es como si uno deposita una semilla y esa semilla es la que se reproduce. Esa semilla la deposita el hombre, no la mujer. Me parece que a Abraham también se le dice que en tus lomos, haciendo referencia a Leví, a la tribu de Leví. A la tribu de Leví, haciendo referencia que es el hombre que tiene la semilla que va a implantar, y por ahí donde iba a venir el Mesías. Y por eso también el tema de David. Pero mira, esto se pone más interesante aún. Suscríbete para que sigan contando contenido. ¿Tú no te has suscrito todavía? Mira, se pone más interesante aún porque si tú te vas a la definición que da la misma Iglesia Católica en el catecismo, por ejemplo, en el artículo ¿qué es 400, un catecismo? Ese es el dogma de fe, el sistema lo que creen, sí, sistema de creencia. Exacto, sistema de creencia. Entonces tú te vas a encontrar en el artículo 491 del catecismo de la Iglesia Católica, hablando sobre la Inmaculada Concepción,
Dice, a lo largo de los siglos la iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracias por Dios, había sido redimida desde su concepción. Eso es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en el 1854 por el Papa Pío IV. Páralo ahí. ¿Cómo redimida? Exacto. Si en el mismo catecismo está hablando que ella fue redimida desde su concepción. Entonces, ¿qué es lo que significa redimido? Es comprado por un precio. Si ella fue comprada desde la concepción, entonces es porque ella pertenecía a alguien más. ¿A quién ella pertenecía? El pecado. Somos esclavos del pecado. La razón por la cual somos comprados es porque somos esclavos de algo, y Jesús nos ha comprado, nos ha ganado por un precio. Y la misma María en Lucas reconoce que Dios es su Salvador. Ella está diciendo que necesita un Salvador, pero voy más lejos todavía. El dogma de la Asunción de María, que es el que dice que ella ascendió al reino de los cielos, para tú resucitar, primero, ¿qué tiene que ocurrir? Morí. Voilà, la Iglesia Católica dice que ella murió. Y si murió, ¿por qué? Por el pecado. Porque por el pecado entró la muerte al mundo. Entró la muerte al mundo. Entonces, si ella murió, y eso lo afirma la Iglesia Católica, que ella murió, entonces, ¿por qué el pecado murió ella? Pero algunos dogmas católicos dicen que María ascendió viva al cielo. Pero eso ya se están contradiciendo, porque eso lo dice directamente el Papa, lo ha dicho. Eso lo dice el mismo sistema católico. O sea, lo que pasa es que dentro de ellos también hay divisiones. Uno cree que no. Uno cree que ellos tienen un sistema muy organizado, pero hay diferencia. La Iglesia Católica se da un disparo en el pie al argumentar la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque su mismo catecismo está diciendo que ella fue redimida. Y si fue redimida, fue porque tuvo pecado. Su mismo catecismo es que dice que ella, antes de subir al cielo, ella había muerto, y si murió porque tenía pecado. Pero la misma Biblia dice que ella necesitaba un Salvador, y decía que Dios es su Salvador. O sea, ellos mismos se están contradiciendo hacia ellos mismos. Y esto no es un problema contra María. El problema está en la veneración o la adoración disfrazada de veneración que se le da exageradamente a María. A tal punto que los católicos hoy día tratan de hacer un paralelismo entre Jesús y María. Por ejemplo, hablamos ahora de la Inmaculada Concepción, pero realmente la Inmaculada Concepción tiene que ver con Jesús. El que fue inmaculado en su concepción fue Jesús, pero como ellos quieren equipararla, al igual que Jesús, ahora dicen Jesús Inmaculado Concepción, ahora María Inmaculada Concepción. Jesús tuvo virginidad perpetua, María virginidad perpetua. Jesús ascendió a los cielos, María ascendió a los cielos. Jesús es el Rey de los cielos, ahora María es la Reina de los cielos. Jesús es el Redentor divino, ahora ella es la Redentora divina. Corredentora la ponen. Sí, es corredentora. Y Jesús es el intercesor por los hombres, ahora ella es la mediadora. ¿Comprendes cómo el tema de María no es ella? El problema es el lugar que se le ha dado. Y por eso es que digo que se dan un disparo al pie, porque la misma Biblia contradice directamente esto. Y no vas a encontrar ningún versículo bíblico que diga que ella subió al reino de los cielos, o que ella fue virgen para siempre, o que no tuvo pecado desde su concepción. Porque si hay algo, ya para cerrar, si hay algo que yo entiendo de la concepción de María, no es que ella fue sin pecado desde su nacimiento, sino que ella, al momento de concebir a Jesús, fue sin pecado. El acto de concepción fue sin pecado, tal cual como lo dice la palabra, Inmaculada Concepción. El acto fue inmaculado desde la concepción de Jesús, pero no de ella. El acto de concebir a Jesús fue sin pecado. Inmaculado, exactamente. Claro, por lo que ya habíamos mencionado anteriormente, porque quien infecta a la humanidad del pecado es el hombre a través del cuando deposita el embrión en el óvulo. Entonces, al José no depositar ese embrión, sino que lo deposita el Espíritu Santo, esa concepción de ese óvulo con ese embrión, no hubo forma de que se contaminara con el pecado, y es por ende esa concepción de Jesús fue sin pecado, pero el acto de Jesús, no María como tal. Y al final, aunque digan que no, aunque quieran demostrar que no, con todas las evidencias que te he mostrado, que hemos mostrado ahora en este conversatorio, han colocado a María como una diosa al lado de Jesús. La imagen es el Dios en el reino de los cielos sentado, y a la diosa al lado del Dios. O sea, la han
aumentado o la han endiosado. Han elevado su figura de manera errónea. Comparándola con Jesús literalmente. Bueno, este tipo de conversatorio y este tipo de charlas que hemos tenido no demuestran que a la hora de creer ciertas dogmas, ciertas doctrinas, debemos revisarlas si estas dogmas y estas doctrinas compaginan o armonizan con lo que enseña la Biblia. No solo porque lo dijo fulano, mengano, que es muy famoso, muy conocido, muy ducho en la materia, no. Es si realmente lo que esa persona nos dice tiene que, lo muestra en las Escrituras, si tiene sustento bíblico. Y esta es la invitación que le hacemos a nuestra audiencia, que validen todo lo que estamos diciendo aquí. Si tiene armonía con lo que enseña la Biblia. Y es por ello, mis hermanos, que le animamos a que lean su Biblia, que estudien y que no crean todo lo que dicen por ahí, sino que usted mismo lo compruebe a través de un estudio profundo con la Biblia. Y es importante recordar, para cerrar, las palabras de Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que te invitamos a venir a Cristo para que puedas venir y entrar al reino de los cielos, porque el camino ha sido abierto y lo abrió Jesús. Dios te bendiga. Amén.